nace esta curiosidad de decir, voy a cambiar todos los puertos de España. Y esos juguitos son capaces de frenar hasta tsunamis. Nuestros vídeos han llegado al equipo de comunicación de la UPV. Es por eso que han decidido apoyar este canal. Por lo cual, este vídeo está patrocinado por la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia. A lo mejor eres un científico loco que tienes una idea que puede cambiar el mundo, pero oye, tienes miedo a que te la puedan robar. O incluso puedes tomar un camino que te lleve a ser millonario, que es un camino muy complicado, pero se puede dar en caso de que seas ingeniero. Efectivamente estamos hablando del tema de las patentes. Cómo no, lo vamos a hablar con una profesional en el tema, Esther, vicerrectora de la UPV. Coméntanos, Esther, ¿quién eres y qué estás haciendo actualmente? Muchas gracias por estar hoy aquí, dejarme estar aquí con vosotros. Soy Esther Gómez, ahora soy vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV, pero he sido estudiante de la UPV de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y hice aquí mi tesis doctoral y soy profesora de Obras Marítimas y de Planificación y Gestión Portuaria aquí en la Escuela de Caminos. Y bueno, pues cuando hice mi proyecto final de carrera y luego la tesis doctoral, pues tuve la oportunidad de resolver un problema que había en ese momento y hacer una patente, la patente del cubípodo o cubipod, también conocido, que es un tipo de pieza de hormigón en masa para construir diques en talud más seguros y más fiables y a menor coste. ¿Cuándo nace esta curiosidad de decir, voy a cambiar todos los puertos de España? Bueno, esta curiosidad nace cuando yo estoy haciendo ensayos en el Laboratorio de Puertos y Costas de la Politécnica para mi tesis doctoral y empiezo a ver que los bloques cúbicos fallan porque se ponen cara contra cara, la porosidad del manto principal del dique pues, es muy, muy pequeña por debajo del nivel del mar y es muy poroso por encima, por tanto el dique se destruye. Y entonces, pues ahí es cuando definimos en ese momento un nuevo modo de fallo, que era la compactación heterogénea del manto del dique, y una solución a ese nuevo modo de fallo, que fue la pieza, fue el cubípodo, y fue cuando mi director de tesis, Josep Medina, y yo, pues decidimos presentar una solicitud de patente con este invento, que era un bloque cúbico de hormigón, pero con una protusión en cada una de sus caras para evitar que el oleaje adoquinara a esos bloques cúbicos de hormigón cuando atacaba a los diques. Y entonces, pues eso, lo primero fue hacer una solicitud de patentes en la Oficina Española de Patentes. Vale, Esther, yo tengo una idea. ¿Cómo sé si puedo patentarla y si realmente merece la pena patentarla? Vale, lo más importante, bueno, las patentes hay en distintos nichos de mercado, entonces depende del nicho de mercado al que corresponda tu patente, pues hay unos criterios u otros. Este es un nicho muy concreto que son las construcciones de obra civil, ¿vale? Y son elementos que los ves, porque luego hay otras patentes de cosas que no ves y que no tocas. Pero esto se ve, se toca y además es fácilmente reconocible. Para patentarlo y decidir si patentarlo, lo primero que tienes que ver es qué mercado tienes, qué problema vas a solucionar y cuál es tu mercado, para ver si tienes un mercado lo suficientemente grande como para meterte en el arduo recorrido de patentar, licenciar, explotar, comercializar, etc. ¿Vale? Entonces, tienes que hacer una inversión importante, no solo para la patente, que ahí con unos pocos miles de euros puedes tirar para adelante, sino luego para desarrollar ese producto mínimo viable, comprobar que funciona y luego entrar en toda la comercialización. Entonces, lo importante es ver qué mercado tienes y que al final la sociedad y la empresa que te compre la licencia de la patente o tú, si eres el que lo vas a comercializar, puedas ganar cientos de millones, ¿vale? Porque sí, la inversión que tienes que hacer es al principio en miles de euros, pero luego son decenas de miles de euros para poder desarrollar todo claro, el prototipo. ¿Cuánto tarda en patentarse una idea? Nosotros hicimos la solicitud en el año 2005 y en el año 2007 firmamos la opción de licencia con Sato, la empresa especialista en construcción de obra marítima, que es del grupo OHL, y Sato nos puso la inversión de 1,5 millones de euros para terminar de desarrollar todo lo que eran los ensayos, ¿no? Que comproba para poder demostrar lo buena que era esta pieza, y ahí estuvimos 2 años y justo a los 2 años ya firmaron la licencia en exclusiva y se empezó a colocar en obra. O sea que más o menos desde que lo patentamos hasta que hicimos la primera obra, 4 o 5 años.
Bueno, y has dicho arduo camino hasta llegar ahí. ¿Cuáles fueron los momentos más complicados que viviste durante ese periodo de 4 o 5 años? Bueno, aunque la mayor parte de la gente se piensa que lo más complicado es lo que haces en el laboratorio, eso no es lo más complicado, porque para eso los investigadores estamos bastante preparados, ¿no? Entonces ahí echas muchas horas de tu tiempo, pero bueno, eso es fácil de hacer. Lo más complicado siempre es la primera obra real. O sea, construir el primer dique con cubípodos, convencer a la administración pública, porque los diques al final son obras públicas, que en lugar de utilizar algo que todo el mundo conoce y sabe que funciona, como es un bloque cúbico convencional, pase a utilizar esta pieza. Eso es lo más complicado que hay, porque ¿quién es el primero que se arriesga a poner tu invento en el mar en una obra que vale millones de euros? Claro. ¿Vale? Entonces, eso es la clave. Tener los suficientes ensayos de laboratorio en distintos laboratorios, ensayos con prototipo. Nosotros hicimos ensayos reales con cubípodos de 16 toneladas para demostrar la resistencia estructural que tenían, no solo la resistencia hidráulica en el canal de oleaje o en la piscina de oleaje, para poder convencer a la Autoridad Portuaria de Málaga, en este caso, que fue la primera que se decidió a construir un dique con cubípodos, que fue el dique de San Andrés. Bueno, y eso significa mucha responsabilidad, ¿eh? Porque cuando me has dicho eso de poner tu invento en el puerto, me ha recordado también a Calatrava y sus monumentos y tal, que siempre tienen problemas de estructura. Oye, es una responsabilidad muy grande el hecho de poner que en un principio es esto y está en miniatura en la vida real, y que puede eso causar peligros a las personas si no se construye bien. Exacto, es cierto que esta pieza, cuando se hizo la primera obra, estaba totalmente comprobada su respuesta hidráulica y estructural, no había ningún riesgo, al revés, presentaba una respuesta mejor que el bloque cúbico convencional. Y luego la empresa que iba a construir el dique era una empresa con una experiencia en construcción de diques de muchísimos años, decenas de años, y bueno, pues entonces era muy difícil que algo fallara aquí, ¿vale? Claro. Entonces realmente, bueno, pues la Autoridad Portuaria de Málaga tomó la decisión de forma no arriesgada, o sea, de forma totalmente comprobada, ¿vale? De hecho, exigió a la empresa que hiciera todos los ensayos necesarios para garantizar que las condiciones de seguridad a largo plazo del dique se iban a cumplir. Luego, como investigadora, ¿cómo logras conseguir la confianza de ese director o de esas personas para empezar a construir tu idea? Bueno, como investigadora, la verdad es que uno, como va haciendo cosas, esto no es de repente un día, tú empiezas en un momento dado a hacer investigación y vas avanzando y evolucionando de la mano de un tutor o de un director que te va acompañando. Yo empecé con el proyecto final de carrera, luego continué con la tesis, y entonces al final la confianza se demuestra día a día trabajando. Y cuando vas trabajando y viendo cómo salen las cosas, bueno, pues vas compartiendo siempre con tus compañeros y con los catedráticos que en ese momento pues te estén acompañando, y vas evolucionando con ellos. Entonces los investigadores, hay una cosa que tienes, que son muy razonables. Entonces cuando hay algo que es razonable, pues normalmente siempre te apoyan. Qué bueno. Y Esther, ¿cuándo es el momento ideal de patentar una idea? Cuando la tienes. En cuanto ves que tienes algo que crees que va a solucionar un problema, lo primero, patentar. No se lo cuentes a nadie, y mucho menos escribas nunca, no hagas ni un artículo, ni lo pongas en una web, ni hagas un TikTok con ese invento, no hagas nada. O sea, lo primero, haz la solicitud de patente, porque si algo es público ya no se puede patentar. Ostras. Entonces, súper importante, la primera lección que yo aprendí es cuando tienes una buena idea que sea susceptible de ser patentada, haz la solicitud de patente. Aquí en la UPV, como la patente, la solicitud la hizo la propia universidad, pues hay un equipo de personas que te ayudan a hacer esa patente. Tú tienes que hacer la búsqueda de otras cosas, porque a lo mejor te crees que has descubierto algo que es maravilloso, pero hay otro que ya lo había descubierto y además está patentado. Hay que hacer una búsqueda de todas las patentes que existen, de todo lo que no son patentes, pero ya se ha hecho público y por tanto podría entrar en conflicto con tu idea, ¿vale? O sea, tienes que hacer una búsqueda importante de todo lo que hay parecido a lo tuyo y que se ha hecho antes, porque luego tú tienes que defender que lo tuyo tiene altura inventiva y que no es una copia de otro. Qué bueno. Y Esther, hay un compañero de clase que está muy enfocado en
crear su patente y volverse millonario. ¿Es posible eso? Bueno, supongo que hay alguien que hace una patente y se vuelve millonario, no es mi caso, ¿eh? Pero vamos, realmente cuando hay algo que es muy bueno, si luego eres capaz de comercializarlo bien, pues claro que te puedes hacer millonario. En nuestro caso la patente es de la UPV y la UPV vendió la licencia en exclusiva a una empresa, ¿vale? En un contrato confidencial, y bueno, evidentemente que tanto la UPV recibe royalties como los inventores, y la empresa con esta pieza pues está ganando obras que no hubiera ganado en las licitaciones si no hubiera tenido la pieza. Entonces todos ganan. Si hay algo que es bueno y hay mercado para ello, todos ganan. Qué bueno. Y nos has comentado antes un poco ese proceso de cómo fue el camino para llegar a ese montaje en escala real. Nos has comentado esas pruebas que nos ha parecido impresionantes de que soltabais los bloques de casi 1 tonelada de 6 metros de altura. No, te cuento. Hicimos prototipos de cubípodos de 16 toneladas. Se hicieron en el puerto de Alicante, cuando se estaba haciendo la ampliación del puerto de Alicante, la ampliación sur. Y bloques cúbicos, que es con los que se había hecho el dique del puerto de Alicante, de 15 toneladas. Y entonces hicimos ensayos de caída. Dejábamos caer un bloque cúbico de hormigón desde 2 metros de altura sobre una plataforma rígida, muy rígida, con una losa de hormigón importante y una chapa de acero. Y entonces el bloque cúbico, cuando caía desde 2 metros de altura sobre esa plataforma rígida, en la primera caída, ¡pam!, se partía por la mitad prácticamente, perdía más del 40% de su peso. El cubípodo, cuando lo dejábamos caer desde 2 metros de altura, no se rompía. Y entonces lo seguíamos, el mismo cubípodo lo seguíamos dejando caer varias veces. Hasta la 6ª caída desde 2 metros no se rompió, y no se rompió por la mitad, perdió menos del 20% de su masa. Claro, esto fue una sorpresa importante porque no pensábamos que tuviera una resistencia estructural mucho más alta que el bloque cúbico de hormigón. ¿Y sabéis por qué? A ver, ¿por qué, Esther? Porque nosotros hacemos una analogía muy buena, y es con los coches de Fórmula 1. El cubípodo es a los coches de Fórmula 1 modernos y el cubo se parece a los coches de Fórmula 1 antiguos. ¿Qué le pasa al piloto de un coche de Fórmula 1 en los coches antiguos cuando había un accidente? Que se llevaba. Se mataba. Se mataba. ¿Por qué? Porque toda la energía se iba al interior del coche. El coche no se deformaba y entonces toda la energía iba al centro, que era donde iba el piloto. Los coches de Fórmula 1 actuales, cuando hay un accidente, ¿qué pasa? Se deforman mucho, se disipa toda la energía en el exterior, de modo que se protege al piloto, no le llega el impacto, la energía del impacto no llega al piloto. Pues esto es lo mismo, cuando el cubípodo cae, tiene tantos bordes que la energía se disipa en los bordes de la pieza y por tanto no llega al núcleo, al centro, y hace que no se parta. Qué bueno. Claro. Y esos cubitos son capaces de frenar hasta tsunamis, ¿no? O algo así, medio. Bueno, estos cubípodos resisten la energía del oleaje con el mismo oleaje con mucho menos peso. Es decir, son capaces de resistir oleajes muy fuertes. De hecho, podríamos, porque tengáis un poco el orden de magnitud, si tenemos un oleaje, por ejemplo, de 8 metros de altura de ola significante, que eso quiere decir que podrían llegar a olas de hasta 15 metros, ¿no?, a ese dique, bueno, pues ahí a lo mejor nos harían falta 2 capas de bloques cúbicos de 50 toneladas cada capa, y lo podríamos resolver con una sola capa de cubípodos de 25 toneladas. Es decir, la mitad de peso y una sola capa en lugar de 2 para resistir el mismo oleaje. El ahorro de hormigón es enorme, y el ahorro logístico. Hay que fabricar muchas menos piezas y colocar muchas menos piezas luego en el mar. Qué bueno. ¿Y qué premios o qué éxito has tenido con este diseño? Bueno, premios, el cubípodo tiene varios premios. Tiene por un lado el Premio Nacional de Innovación del Ministerio, que se lo llevó la Autoridad Portuaria de Málaga cuando se decidió a utilizar por primera vez en la historia los cubípodos en un dique. Y luego tiene el premio, la medalla de oro y la mención de honor del jurado, y el premio al mejor invento español en el Salón Internacional de Inventos de Ginebra en el año 2011. Y luego mi tesis doctoral pues es premio extraordinario de tesis de la UPV. Qué bueno. ¿Y qué consejo le podrías dar a una persona que vaya a patentar su idea? Bueno, lo primero es que además de solicitar la patente, nada más la haya solicitado, enseguida tiene que ponerse a buscar socios.
¿vale? Que le ayuden a desarrollar la patente para llevarla al mercado. Porque eso es un proceso muy difícil, es como el ascenso a una montaña, que al principio hace calorcito y estás bien, pero conforme empiezas a subir por la montaña las cosas se van complicando. Entonces, es importante contar con socios que tengan dinero para poder hacer ese producto mínimo viable y además que tengan capacidad de comercialización posterior de la pieza. Y ya, para finalizar, tengo 2 preguntas. Se va un poco de esto, pero sabemos, Esther, que tú estás en la élite del sistema educativo. Entonces, ¿cómo ves tú cómo ves el sistema educativo actual? Bueno, pues el sistema educativo desde luego que se está transformando, ¿vale? Y la UPV está en esa transformación. Yo creo que cada vez es más importante aprender haciendo. Y eso lo demostramos cada día, por ejemplo, aquí, con los grupos de generación espontánea, donde estudiantes como vosotros pues deciden hacer bien un programa de radio, un podcast, un coche de Fórmula 1, una casa que sea eficiente y que sea autosuficiente desde el punto de vista energético, una moto. Sabéis que tenemos distintos equipos, o los que están haciendo ahora un cohete para participar en la competición internacional de cohetes. Entonces, cuando uno aplica sus conocimientos de la carrera a resolver retos reales, es cuando uno realmente se apasiona por lo que estudia y por lo que hace. Entonces, yo creo que el gran reto que tienen las universidades es que los estudiantes aprendan haciendo. De acuerdo. Y un paso antes, es decir, en el instituto hay mucha gente que oye, se queja del sistema educativo, o incluso lo estoy viendo mucho de la zona de donde vengo, que hay mucho abandono escolar. ¿Por qué se puede dar esta situación? ¿Por qué crees que surge este desinterés? Al final yo creo que es importante la motivación del estudiantado, y la motivación del estudiantado evoluciona con los años. No nos motivamos con lo mismo ahora que hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces es importante que los profesores escuchen a los estudiantes, porque si los profesores escuchan a los estudiantes, entonces saben qué es lo que les motiva, y a partir de ahí pueden desarrollar acciones para que el estudiantado se motive. Yo siempre digo que las matemáticas nos gustan a todos. Unos lo sabemos y otros todavía no, pero todos podemos llegar a saberlo, y para eso necesitas a alguien que despierte esa motivación por las cosas, ¿no? Qué bueno. Yo tengo una pregunta que también iba un poco relacionado, porque hemos escuchado el éxito que has tenido también con esta patente y todos los logros que habéis conseguido, pero ¿qué momentos ha habido antes en los que tú has dicho, creo que esto lo voy a dejar? Creo que esto no es un buen momento. ¿Ha habido ese tipo de momentos? Yo creo que sí. Todos los estudiantes que hacemos una carrera, el momento en el que tienes que redactar tu trabajo fin de grado o tu trabajo fin de máster o la tesis doctoral, el momento, o sea, cuando tú estás investigando y en el laboratorio y haciendo cosas, te lo pasas bien. Son muchas horas porque dedicas infinidad de horas. O sea, yo no sé, no miraba las horas que trabajaba. Empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 8 de la tarde, pero estaba haciendo cosas que me gustaban. Pero yo creo que casi todos los estudiantes lo que más nos cuesta nos costaba en el pasado y nos sigue costando es sentarnos a escribir todo lo que hacemos. Entonces eso muchas veces dices, ostras, ahora me tengo que sentar a escribir. Te da mucha pereza, y hay veces que dices, no sé si voy a poder. Pero sí, al final pues te mentalizas y dices, una cosa más, lo tengo que hacer, te pones y escribes. En ningún momento. ¿Nos pasa eso? Sí. Que os cuesta mucho escribir. Sí. Y sobre todo también la mente que la carrera también nos da un poco de ingeniería, ¿no? De ver un problema e intentar atajarlo, pero claro, no te enseñan oye, vamos a escribir este problema, ¿cómo lo puedes redactar? Yo creo que también depende un poco de las carreras, ¿no? Sí, además cada vez se toman menos apuntes, ¿no? Y eso hace también que estemos menos acostumbrados a escribir, porque ya todo el mundo ya tienes ahí todo en PDF, tal, todo te lo dan hecho, ¿no? Yo cuando yo estudiaba en la UPV te daban fotocopias a veces, pero estábamos todo el día tomando apuntes. Yo creo que ahora la gente, decírmelo vosotros, ¿tomáis apuntes en clase? No. Nadie toma apuntes. Muy poco. A lo mejor los ejercicios que se hacen, los ejercicios de examen, esas cosas que son un poco más importantes, sí. Según la persona también. Hay personas que copian todo. Yo soy el típico que pone la página del PDF y me quedo... Como mucho escribes en el PDF, lo editas y anotas algo. Yo miro y ya lo que se quede. Pero bien, y también ya por último, la última pregunta es, oye, Esther, tú estás en todas las reuniones que se dan con los presidentes de la universidad, con tal... ¿Qué reuniones se dan y qué se habla en cuanto al futuro del sistema educativo, al menos en esta escala de la universidad? ¿Qué se busca a futuro? A ver, lo que se busca a futuro es que el estudiante sea capaz de desarrollar en la universidad todo lo que quiera,
todo lo que le motive. O sea, lo que se quiere es que el estudiante encuentre aquí su motivación y que pueda estudiar todo aquello que le interesa, ¿vale? No solamente la formación reglada, las carreras, sino también esa formación continua, ¿vale? A lo largo de toda la vida, y esa formación posterior, ¿vale? Esa formación permanente. Y bueno, y luego nosotros también lo que vemos es que hay que evolucionar también y tener en cuenta que la docencia online tiene su hueco y tiene su espacio, y hay que hacer una buena docencia online también. Qué guay. Yo creo que es fenomenal para terminar ya este podcast. Nada, muchas gracias, Esther.